Abre tu Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Con la ayuda de Dios, el día de hoy vamos a estudiar todo este capítulo. Así que me gustaría poner este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la enorme confianza, Señor, que nos das de poder conocerte verdaderamente a través de ella, porque toda ella es inspirada por ti. Te rogamos que una vez más tú nos des la ayuda de tu Espíritu para entender estas verdades y aplicarlas a nuestra propia vida. Y Señor, te adoramos, te damos gracias, Señor, por darnos un regalo tan maravilloso a través del cual podemos caminar junto contigo, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mientras estaba estudiando este capítulo en la semana, recordé algo que nos pasó a mi esposa y a mí. O bueno, mejor dicho, a mi esposa nada más. Yo no estaba ahí. Pero resulta que hace algunos años, cuando Belén estaba recién nacida, nosotros vivíamos en Ciudad de México, en José Martí 110, la colonia Escandón, a unos metros de los tacos del Paisa, frente al legendario León de Oro. No me preguntes qué es, pero ahí vivíamos. Y yo estaba en Semilla dando clases en el instituto o algo así, cuando vi que mi esposa me llamó varias veces. Yo tenía silenciado mi celular y varias veces me llamó mi esposa. Entonces dije, bueno, algo está pasando. Entonces hice una pausa, le marco a mi esposa y mi esposa está así de espantadísima, porque resulta que sacó la bolsa de basura del departamento y el departamento era extraño, tenía como un pasillo súper largo, y si abrías la ventana se hacía como un efecto raro con el viento que jalaba la puerta si la abrías. Entonces ella abre la puerta, solo hace esto y ¡pum! Se cierra la puerta. Y Belén adentro recién nacida. Entonces pues, llamó a los vecinos, casi hizo una manifestación, un bloqueo a Reforma, cosas por el estilo. Espantadísima, y pues bueno, el vecino se puso las pilas, trajo un cerrajero, entraron y Belén estaba como sin nada. Belén no se dio ni cuenta. Es un don que Dios le ha dado. Hasta el día de hoy, si se duerme, podría perderse el regreso de Cristo. Espero que no suceda cuando esté dormida, porque ni esa trompeta la va a despertar. Pero gracias a Dios ella estaba bien. Y sabes, mamá había hecho afortunadamente todo lo que una mamá tendría que hacer para dejar a su bebé segura, ¿no? Estaba en su cunita, ya sabes, la vieja técnica de la salchichita, ¿no? Y listo, como si nada hubiera pasado. Y dices, ¿y qué tiene que ver eso con Primera de Tesalonicenses capítulo 3? Bueno, pues tiene mucho que ver, porque es exactamente el sentimiento de Pablo al haber sido separado de los tesalonicenses. Si tú lo recuerdas, esta iglesia era una iglesia recién nacida. Era una bebé espiritual, y las circunstancias obligaron a Pablo y a su equipo a dejar a este bebé recién nacido en Tesalónica, y la puerta se cerró. Ellos no podían regresar por alguna razón. Mira cómo en el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, Pablo dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo. La palabra que Pablo ocupa para separados allí es la palabra aporfanizó. ¿Te suena? Dices, no me suena a nada. Aporfanizó. Huérfano, exactamente. La idea es que Pablo fue separado de sus hijos, separado involuntariamente, ¿no? Y eso es algo que realmente lo desgastó emocionalmente. Estaba preocupado por ellos. Por eso en el capítulo 3, verso 1 dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y servidor. Verso 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más. ¿Te das cuenta? O sea, esto describe, estas palabras solo pueden equipararse al sentimiento de una madre que es separada de su bebé y no puede soportar la idea de que su bebé esté en peligro. Pero mira las noticias que llegaron de vuelta a Pablo, así como mi esposita cuando entró y vio a la bebé en perfectas condiciones. Mira,
en el verso 7, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis, dice ahí, firmes en el Señor. Pablo descubrió para su enorme sorpresa que esta iglesia no solo estaba segura, sino estaba firme en el Señor. A pesar de la persecución, a pesar de no poder seguir recibiendo la instrucción de su amado pastor, esta iglesia se mantuvo firme en el Señor. Y Pablo lo expresa en estos términos: fue como que nos devolvieran la vida. O sea, estábamos a punto de morir, casi sentíamos morir de la angustia, pero vivimos porque ustedes están firmes en el Señor. ¡Qué gran alivio! Este es el tema de este capítulo. ¿Cómo descubrió Pablo que esta iglesia estaba firme en el Señor? Nos deja ver de un modo muy sutil las cosas que Dios usó para garantizar la firmeza de esta iglesia recién nacida. Y eso es algo de lo que tú y yo vamos a poder aprender mucho esta mañana. Estas 4 cosas que Dios usó para que esta iglesia estuviera firme son los colaboradores de Pablo en los versos 1 al 3. Dios no solo utilizó a Pablo para que esta iglesia estuviera firme, Dios usó a muchas personas dentro de su equipo. Y eso es algo bien bello, ver que Dios quiere usar no solamente al pastor, sino Dios quiere usar a otras personas. Lo segundo que Dios usó fue la enseñanza fiel de Pablo. Pablo era un maestro fiel de la Biblia. No enseñó nunca un mensaje diluido o adaptado para ser mejor recibido por la gente. Enseñó fielmente la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Eso lo veremos en los versos 4 y 5. Dios usó su cuidado pastoral. Pablo hizo lo máximo posible para cuidar de esta iglesia. Y eso es algo que Dios usó también. Eso lo veremos en los versos 6 al 8. Y finalmente, Dios usó las oraciones del apóstol. Entonces ahí están esas 4 cosas: los colaboradores de Pablo, la enseñanza fiel de Pablo, su cuidado pastoral y sus oraciones. Veamos el primer punto, versos 1 al 3. Dice así: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Pablo estaba preocupado de que estas tribulaciones inquietaran o deslizaran a los creyentes en Tesalónica. Y eso es lo que Pablo dice: no podíamos soportar esa idea. No podíamos soportar de que estas constantes y fuertes tribulaciones los inquietaran en cuanto a su fe. Y por eso es que enviamos a Timoteo. Y eso es tan bello. No sabemos por qué causa Pablo no podía ir personalmente, pero mira qué bendición. Había alguien cerca de él, alguien dentro de su equipo que pudo suplir la necesidad cuando él no la podía suplir. Y eso es algo que tú y yo tenemos que entender. Pablo, siendo un hombre llamado por Dios, o sea, ¿recuerdas el llamado de Dios a Pablo en Hechos 9? O sea, vio a Jesús en toda su gloria. Pablo, con toda su preparación, su llamado, Pablo, siendo enviado por Dios, no se atrevió a hacer la tarea solo. Y eso es algo que necesitamos desesperadamente como iglesia, si queremos ser una iglesia firme. La iglesia no puede ser pastorcéntrica. Ya lo hemos dicho otras veces, ¿verdad? La iglesia no está diseñada para depender de un hombre, a menos que este hombre tenga perforadas las manos, el costado, y haya vencido a la muerte después de 3 días. De ese hombre sí puede depender la iglesia solamente. Pero escucha esto: ni aun Jesús, que realmente es suficiente para su iglesia, ha prescindido de los demás.
Él ha invitado a otros a formar parte de su obra. O sea, ahí tienes a Jesús y sus 12 cabezones, ¿no? A Jesús le ha placido, siendo suficiente para sostener y edificar a la iglesia, le ha placido invitarnos a ser parte de su obra. Pablo tenía esto muy claro. Y Pablo tuvo, gracias a Dios, en Timoteo, un colaborador en quien podía confiar, a quien podía encomendarle esta importante tarea. ¿Cuál es la tarea que él le encomendó a Timoteo aquí? Dice en el verso 2, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Pablo sabía que Timoteo estaba equipado lo suficiente para poder confirmar, afirmar a otras personas en su relación con el Señor. No era una tarea sencilla, por muchas razones. En primer lugar, la iglesia era una iglesia muy joven, y en segundo lugar, la iglesia estaba atravesando, como lo acabamos de leer, muchas tribulaciones. No tenía mucho tiempo que Timoteo, junto con Pablo, tuvieron que salir de ahí debido a la persecución. Pero Pablo confiaba en que Dios usaría a Timoteo y que Timoteo estaba equipado para la tarea. En Filipenses capítulo 2, Pablo nos deja ver un poco más de las cualidades de Timoteo. Filipenses capítulo 2, versos 19 al 22. Escucha esto. Dice así: espero en el Señor Jesús enviaros pronto. ¿A quién crees? A Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Eso es muy revelador, ¿no? Uno pudiera pensar, ay, Timoteo es el favorito de Pablo. Y Pablo dice, no, es el único. A ninguno tengo del mismo ánimo. Dios me ha regalado en Timoteo a alguien que tiene un interés tan genuino por ustedes como el que yo tengo, ¿no? O sea, enviarlo a él es como si yo mismo estuviera con ustedes. Tiene la misma mente, el mismo corazón, el mismo interés, el mismo deseo de servir al Señor. Dice el verso 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Ese es Timoteo. ¡Qué bendición! ¿Sabes cuántas veces hemos pensado en Pablo como este súper hombre, súper apóstol? Y Pablo te diría, no. Lo que pasa es que Dios me ha dado personas con las que juntos hemos podido edificar a la iglesia. Eso es bien bello. Ahora, ya leímos los méritos de Timoteo, que vale la pena aclarar. No es que él se ganó el ministerio. Esos méritos más bien son características, rasgos que revelan que Timoteo estaba suficientemente maduro para afirmar a otros en el Señor. Eso es importante porque no puedes llevar a otros a donde tú no has ido. Entonces todos estos méritos revelan madurez en Timoteo. Pero regresando a 1 Tesalonicenses 3, hay algo que me llama mucho la atención ahí en el verso 2. Enviamos a Timoteo. Observa las 3 maneras de Pablo de referirse a Timoteo. Número 1, nuestro hermano. Número 2, servidor de Dios. Número 3, colaborador nuestro. Esta es una progresión interesante y útil. ¿Sabes? Lo primero que una persona debe tener como un mérito para, poder aspirar a servir, edificando a otros, instruyendo a otros, lo primero es que sea nuestro hermano. O sea, Pablo estaba seguro de que Timoteo había nacido de nuevo, que era un cristiano. Dios es su padre, ha confiado en Jesús, ha nacido de nuevo, es nuestro hermano. Y esto es algo tan obvio, pero tan descuidado muchas veces dentro de las iglesias, ¿no? En Hechos capítulo 6, uno de los primeros capítulos que nos muestran los desafíos de la iglesia primitiva,
Los apóstoles están rebasados por la tarea y lo que hacen los apóstoles es decir, no es justo que nosotros descuidemos la enseñanza, la oración para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros. Eso es esencial. Al menos en Semilla tenemos esta convicción. No le encomendamos una tarea de enseñanza a alguien que no sea de entre nosotros. Que tengamos suficientes evidencias de que la persona realmente ha nacido de nuevo. La segunda característica es que Timoteo era un servidor. ¿Notaste ahí? Servidor, ¿cómo dice ahí? Servidor en la enseñanza, servidor en discipulados, servidor en la alabanza, servidor en, ¿cómo dice? Servidor de. Y chicos, eso es importante. Mucha gente quiere servir en, pero no quiere servir a. ¿No? ¿Qué sería servir en? Yo quiero servir en la alabanza. No, yo quiero servir en discipulados. Bueno, discípulate primero. No, es que no tengo tiempo. No tengo tiempo. Los lunes no, los martes no tampoco. Miércoles no, menos. Jueves no, es de pozole. Viernes carne asada. Sábado fútbol. Domingo no, es mi día de descanso. Oye, ¿y a qué hora, qué día vas a discipular entonces? Si no te puedes discipular, ¿cómo quieres ser bien discipulado? Para eso sí tengo tiempo. Pues no. Eso es interesante, ¿no? Timoteo tenía esta perspectiva. Soy servidor de Dios. No importa en qué Dios me llame a servir. Es a Él a quien le sirvo. No es alguien buscando un título. No es alguien buscando una posición. Es alguien que busca servir a Dios, le pertenece a Dios y por tanto le sirve de modos prácticos, invirtiendo esfuerzo, sacrificando comodidad. Timoteo es un servidor de Dios. Por eso es que también normalmente no involucramos en el discipulado a personas que no han servido, porque es cuando se sirve que una persona revela su carácter. O sea, no vas a conocer igual a una persona tomándote un café que sirviendo, ¿no? Imagínate, tienes al servidor, ¿no? Llega, se pone su batita, el hermano Marco le dice, hermanito, ¿nos puede ayudar aquí a barrer la entrada, por favor? Y ahí está esta persona barriendo la entrada y a lo mejor es gerente o a lo mejor es, no sé, es jefe en su empresa en donde trabaja y justo ese domingo va llegando alguien de su misma empresa y ahí lo ve con la escobita y se empieza a reír. ¿Qué va a pasar en su corazón? Todo va a ser determinado por si le está sirviendo a Dios o no le está sirviendo a Dios. Si lo que él busca es no sé, es reconocimiento, posición, no va a estar dispuesto a sufrir las burlas de un compañero de trabajo por verlo servir. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? Pero aquí Pablo deja claro esto. Timoteo es servidor de Dios. Eso es lo que lo sostiene. Eso es lo que le ayuda a perseverar en una tarea difícil. Y finalmente es colaborador nuestro. Es alguien que sabe trabajar en equipo. Eso es algo bello. Alguien que sabe trabajar en equipo, que colabora no solo con Dios, sino sabe colaborar con nosotros. Bueno, qué bendición tan grande, ¿no? No solo Dios usó a Pablo, Dios usó a sus colaboradores, como en este caso, Timoteo, para afirmar a esta iglesia y llevarla a la madurez. Lo segundo que Dios usó, la enseñanza de Pablo, y esto está en los versos 4 y 5. Dice así: porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido, y sabéis. Por lo cual, también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Fíjate, esta era la preocupación de Pablo, que el tentador hubiese tentado a esta iglesia. Los tiempos de aflicción, los tiempos de conflicto, los tiempos de prueba, son tiempos vulnerables para el cristiano. Y Pablo está consciente de esto. Pablo sabe que hay alguien que está totalmente comprometido con hacer tropezar a la iglesia, con hacer tropezar al creyente. Y eso es algo que no podemos ignorar. Déjame
meditar un poquito en esto. Hay posturas teológicas que a veces están como en contraparte, ¿no? Y una de ellas es la seguridad del creyente. O sea, Dios ha hecho una obra y como Jesús mismo lo dijo, mis ovejas, que Dios me las dio, están en mi mano y nadie las puede arrebatar de mi mano. Pero por otro lado, vemos en la Biblia también el peligro de apostatar de la fe. La Biblia menciona constantemente, incluso advertencias o casos específicos de personas que abandonaron la fe. Ahora, eso es interesante, porque en nuestras mentes pensamos, bueno, si la abandonó tal vez nunca fue realmente creyente, porque Jesús dijo que si has creído, una vez salvo, para siempre salvo. ¿Y sabes qué? La Biblia no presenta estos dos temas bajo esa perspectiva. La Biblia me presenta estas dos realidades. Si Cristo me ha salvado, Él me sostiene y yo dependo de Él, pero también existe la posibilidad, la realidad, hay un adversario. Entonces nuestra misión al encontrarnos con estos temas no es encontré la respuesta a la pregunta. No, porque esto no es algo que discutir, esto es algo que vivir. Vivo confiando en el poder de Jesús para sostenerme y descanso en eso, pero tampoco ignoro que hay un peligro real de descuidar mi relación con el Señor, de ser tentado por el enemigo y tropezar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, sí confío, pero no soy un descuidado. Y aunque no soy un descuidado, no soy afanado, porque confío en el Señor. En el caso de Pablo, date cuenta, Pablo se ha expresado de esta iglesia en términos de mucha confianza. ¿Estás de acuerdo? Capítulo 1, ¿te acuerdas? Todos cuentan de ustedes la manera en que nos recibieron, la manera en que se convirtieron de los ídolos para adorar al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Pablo está seguro de que esa es una iglesia que ha creído en el Señor. Pero Pablo también reconoce el riesgo, el peligro de que el tentador los haya tentado en estos tiempos de tribulación. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que tú y yo no debemos ignorar que esto es una realidad en la vida cristiana. En primera de Pedro, Pedro dice lo siguiente. Solo apúntalo, te lo voy a leer. Primera de Pedro 5, versos 6 al 7. Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Dicho de otra manera, camarón que se duerme, ¿verdad? Es básicamente lo que está diciendo Pedro. No puedes dormirte en tus laureles. Confía en el Señor, pero tienes que reconocer que hay un enemigo, hay un adversario y que está buscando, es decir, procurando la oportunidad de devorar la fe y la firmeza de la vida de los cristianos. Dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Te diste cuenta de esta referencia a los sufrimientos? Qué interesante. Es como si Pedro estuviera diciendo, los tiempos de sufrimiento son especialmente el escenario favorito de Satanás para devorar la fe de las personas, para hacerles tropezar, para desviarlos de su relación con el Señor. Ahora, ¿cómo es que esta iglesia que tuvo solo 3 semanas a Pablo estuvo tan firme en medio de una persecución tan difícil? O sea, ¿estás de acuerdo que la persecución y las aflicciones que atravesaron los tesalónicos son muy distintas y muy superiores a las que pudiéramos enfrentar cualquiera de nosotros el día de hoy? O sea, acaban de sacar a Timoteo y a Pablo de la ciudad. La ciudad entera se amotinó para rebelarse en contra de esta doctrina cristiana. Sus sufrimientos son una consecuencia directa de haber abrazado el cristianismo. ¿Qué los mantuvo firmes? Bueno, aquí mismo está la respuesta. En el verso 4, leámoslo de nuevo. Dice así: porque también, estando con vosotros, os predecíamos
que íbamos a pasar tribulaciones. ¿Te diste cuenta que está en plural? No solo una, muchas. Les predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Eso es lo que Dios usó para mantener firme esta iglesia. La enseñanza fiel y dedicada de Pablo, que transmitía el mensaje del evangelio sin diluirlo, sin suavizarlo. Pablo aprovechó muy bien esas 3 semanas. Solo fueron 3, pero fueron efectivas porque Pablo transmitió fielmente la enseñanza cristiana. Y la enseñanza cristiana no solo implica la salvación del hombre, ¿verdad? Si el hombre confía en Cristo, el hombre tiene vida eterna y el hombre puede esperar un día reunirse con Jesús, que volverá por segunda vez. Pero la enseñanza cristiana implica algo más también, que el cristiano puede esperar, no solo puede esperar, puede asegurar que va a sufrir persecución, oposición a causa de su lealtad a Cristo. Mira cómo Pablo en Hechos capítulo 14 animaba a las iglesias. Hechos capítulo 14, desde el verso 21. Pablo va regresando de un viaje misionero y entonces de regreso a Antioquía va visitando todas las iglesias que plantó. Y dice así, verso 21: después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. Quiten el texto, por favor. No me lo spoileen. ¿Cómo crees tú que Pablo confirmaba los ánimos de los discípulos? ¿Qué te ayudaría a ti a que yo te animara el día de hoy? Todo va a estar bien. Te van a dar el aumento. Tu recibo de luz va a llegar bajito. Ya no te vas a enfermar. No sé. Échale ganas. Bueno, mira cómo Pablo confirmaba los ánimos de los discípulos. Verso 22. Exhortándoles a que permaneciesen firmes en la fe y diciéndoles, leámoslo en voz alta, por favor: es necesario que a través de muchas predicaciones, no, muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. ¿Cómo ves la manera de Pablo de animar a los discípulos en aquella época? Chicos, confiar en Cristo nos da un destino seguro, pero un viaje complicado. Nuestro destino está asegurado. Cristo ha comprado el cielo para nosotros, nos ha dado vida eterna, pero es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Chécate esto. Las aflicciones, las pruebas son necesarias en la vida del cristiano. ¿Cuántas veces has pensado en esos términos? ¿Cuándo fue la última vez que, no sé, estabas haciendo tu devocional y así casual dijiste: ay, Señor, como que ya necesito una tribulación? O tu petición de oración en Facebook: hermanos, les pido por favor que me ayuden a orar, como que tiene mucho tiempo, ya necesito una tribulación. Pero Pablo lo presenta como una necesidad, es necesario. Ahora, observa esto. Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, estar vivo en este planeta significa sufrir. Eso es algo inevitable. Pero el cristiano sufre con propósito, porque las pruebas son necesarias, porque las pruebas revelan la condición de nuestra fe. Piensa en esto: nosotros no tendríamos esta carta que nos ha animado tanto, que nos ha edificado tanto, si los tesalónicos no hubieran atravesado esta terrible prueba de ser apartados de Pablo y ser perseguidos por su fe. Es como alguien dijo: nunca sabrás si tu fe es aprobada a menos que tu fe sea probada. Y las pruebas hacen eso, revelan la condición de nuestra fe. Y chécate, esto no solo es importante para ti, porque ¿a poco no? Atraviesas una prueba, la pasas victoriosamente y dices: oye, creo que Dios hizo algo en mí,
Perdí mi trabajo y digo, no es que fui el más feliz, pero oye, antes el trabajo era mi Dios. Y lo perdí por ser cristiano, porque ya no le hice a los chanchullos que hacía el jefe, pero tengo paz. ¡Wow! Creo que Dios ha hecho una obra en mí. No solo tú lo ves, otros lo ven. Entonces las pruebas son necesarias. Pablo transmitió esta idea. Y qué importante es esto. Qué necesario es erradicar la falsa idea de que ser cristiano significa ya no tener más tribulaciones. Necesitamos, por favor, hagamos un movimiento de esto, ¿no? Erradicar la mentira de que al convertirte dejas de sufrir. Perdón por la referencia, pero no solo esa denominación. Muchas personas piensan así. Tal vez lo has escuchado, ¿no? O tal vez lo dijiste en algún momento. Oye, me convertí y me empezó a ir bien mal. Me iba mejor antes, que era repecador, ¿no? Y ahora que intento hacer las cosas bien, he creído en Jesucristo, me empieza a ir súper mal. ¿Por qué la gente se desanima cuando eso sucede? Porque le han vendido la idea, o la persona tiene la idea de que ser cristiano implica una vida sin dificultades. Todo lo contrario. Pablo enseñó a la iglesia esta verdad y la iglesia, chécate qué importante, la iglesia la aceptó. La iglesia realmente recibió esta, ¿cómo decirlo?, esta consecuencia. Estuvo de acuerdo con esta consecuencia. Confiar en Cristo implica persecución, pruebas, tribulación. Bienvenidas sean. ¿Cómo hubiera reaccionado esta iglesia si Pablo hubiera enseñado diferente? ¿Tú crees que la iglesia hubiera estado lista? ¿Se hubiera mantenido firme si no hubieran estado esperando, digámoslo así, el golpe? ¿Sabes? Enseñar la Biblia fielmente muchas veces es como querer darle brócoli a los niños más pequeños de la casa. O sea, el brócoli no es comfort food, ¿estás de acuerdo? No es como que sabe, súper delicioso, súper rico, pero es lo que se necesita. Es un poco como, me estaba acordando de unos amigos, hace muchos años, estos amigos no vacunaban a sus hijos, y no por ninguna de las razones que el día de hoy giran alrededor del tema. La razón por la que no vacunaban a sus hijos es porque, siento feo. ¿Cómo le van a pinchar ahí a mi bebé? No, pobrecito. Y fíjate, o sea, pobrecito si se enferma de aquello de lo que no lo vacunaste. Y muchas veces enseñar la Biblia es así, ¿sabes? Pues sí, te voy a hacer sufrir, vas a sentir feíto, pero vas a estar mejor preparado para las pruebas. Y no quiero, de verdad, no quiero espantar a nadie. Pero ¿estás de acuerdo conmigo en que tarde o temprano una tribulación y una prueba va a llegar a tu vida? Déjame atormentarte un poquito más. ¿Estás seguro, estás convencido, estás de acuerdo de que a cada minuto que pasa estamos más cerca de alguna prueba, algún tipo de prueba? No necesariamente de proporciones apocalípticas, pero hay una prueba en camino. ¿Qué crees? Dios te está preparando desde ahorita. Dios te está preparando cada vez que nos reunimos y abrimos la Biblia. Y ese es el último punto con respecto a esta parte del estudio. No solo Pablo aprovechó el tiempo al enseñarles fielmente la Biblia, la iglesia aprovechó el tiempo. La iglesia puso atención. La iglesia recibió la enseñanza. La iglesia la retuvo y perseveró en ella. Mira cómo Pablo hace referencias constantes al conocimiento de los tesalónicos. O sea, Pablo estaba confiando en esto. Ellos aprendieron. Les enseñamos fielmente, pero ellos hicieron su parte. Recibieron y retuvieron y comprendieron la palabra. Mira, capítulo 2, verso 1. Vosotros mismos saben. Capítulo 2, verso 2. Como sabéis. Capítulo 2, verso 5. Como sabéis. Capítulo 2, verso 9. Porque os acordáis. No solo recibían, recordaban la enseñanza. Capítulo 2, verso 10. Vosotros sois testigos.
contemplaron con la atención de alguien que está testificando algo, atestiguando algo, la conducta, el ejemplo, la enseñanza de Pablo. Capítulo 2, verso 11, como también sabéis. Capítulo 3, verso 3, sabéis que para esto estamos puestos. Capítulo 3, verso 4, como ha acontecido y vosotros sabéis. En otras palabras, no solo Pablo hizo su trabajo al enseñar, la iglesia fue recíproca al escuchar, al recibir. Y yo quiero animarte a que hagamos esto. ¿Sabes? Ni Pablo ni los tesalónicos tenían idea de que solo iban a estar tres semanas juntos. Y tú y yo no sabemos cuánto tiempo Dios nos va a permitir hacer esto. O sea, vino la pandemia, ¿recuerdas? Tuvimos que irnos en línea por un tiempo. O sea, aprovechemos el tiempo. Vamos a obtener un poco de perspectiva. Típicamente un año tiene 53 domingos. ¿Sabías eso? Típicamente. ¿Cuántos domingos? 53. Lo cual significa que tú y yo estamos haciendo esto, o sea, Dios nos está preparando para las pruebas. Dios nos está equipando para mantenernos firmes en la fe. Cada domingo Dios está haciendo esto por 1 hora a la semana. Suponiendo que por alguna razón entre semana no puedes congregarte, ¿no? Dice solo los domingos. Bueno, eso considerando que no faltaras ni un domingo. Ya empezamos mal, ¿no? Son solo 53 horas al año que Dios nos permite como iglesia abrir su escritura y prepararnos y ser equipados en la fe. Los mexicanos pasan en promedio, escucha esto, 1.5 horas diarias en redes sociales. 1.5 horas, es decir, un solo día a la semana en redes sociales representa más tiempo, más atención, más interés muchas veces que la única hora que a la semana estamos juntos estudiando la palabra de Dios. Y se pone peor. 5 horas diarias en celular. No, pero es que es mi trabajo, bro. Podemos revisarlas. El celular te dice, no, tantas horas fueron en ocio. De Plantas contra Zombies, Instagram, 94 horas a la semana consumiendo contenido de entretenimiento en línea. 94 horas a la semana contra 1 hora en domingo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Que tires tu celular? Sí, no es cierto. Lo que quiero decir con esto es que debiéramos aprovechar este tiempo, chicos. Debemos aprovechar este tiempo y poner atención a lo que Dios nos quiere decir. Debiéramos sacar el máximo provecho de este tiempo que Dios nos está regalando a ti y a mí. Dios nos está equipando. Dios nos quiere hablar. Dios nos quiere afirmar. Tercer punto. El cuidado pastoral de Pablo. El tercer y cuarto punto son muy sencillos. Simplemente vamos a leerlo. Versos 6 al 8. Dice así: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Básicamente Pablo está diciendo, nos volvió la vida al saber, chécate, no solo que ustedes están firmes en el Señor, lo notaste ahí en el verso 6, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos. Y una vez más, para mí es muy clara aquí la reciprocidad de la iglesia. Este punto tiene que ver con el cuidado pastoral de Pablo. Él ha estado preocupado por ellos. Él, en cuanto pudo, envió a Timoteo.
Él está tan interesado en ellos que la firmeza de la iglesia prácticamente para Él es como vida. Pero ¿te das cuenta? La labor pastoral no es unilateral. Pablo no fue el gran pastor que él fue con ellos simplemente por su actitud, por su preparación, por su interés, por su compromiso. La iglesia puso de su parte. La iglesia ha sido recíproca. Recibieron a Pablo originalmente. Cuando envió a Timoteo, recibieron a Timoteo. Y ahora que están separados de Pablo, lo recuerdan siempre con cariño. Entonces, ¿cuál es la aplicación aquí? Que me recuerdes con cariño en la semana. No, no es cierto. Por supuesto que no. Pero sí, la aplicación sin duda es reciprocidad. ¿Estás de acuerdo? O sea, para ellos es importante volver a sentarse a los pies del apóstol, abriendo la palabra de Dios. Son recíprocos al cuidado pastoral de Pablo. Y una vez más, la tarea no es solo mía, ¿no? Tú tienes que poner de tu parte. Tienes que poner de tu parte. Déjame ayudarte. Déjame pastorearte. Perdón, déjame refrasearlo. Ayúdame a ayudarte en alcanzar madurez y firmeza en tu relación con el Señor. Dios me ha puesto aquí para esto, ¿sabías? A lo mejor no te encanta mi estilo o mi personalidad o no sé, a lo mejor yo creo que hasta para los regios hablo muy golpeado a veces. Yo creo que sí. Pero ¿qué crees? Dios me puso aquí para esto. Dios me puso aquí para servirte. Y te ruego que me dejes ayudarte, que me ayudes a pastorearte. ¿De qué manera te puedo pastorear yo? Número 1, la enseñanza de la Escritura. No es la única manera en la que estoy llamado a pastorearte, pero es la más importante. Así que si yo tomo tiempo en la semana, no sé si no parece a veces, no sé, pero tomo tiempo en la semana, horas, preparándome para esto, para servirte bien. O sea, esto no es como una mañanera, ¿no? ¿Ven qué dijo el presidente? ¿Ustedes creen que yo me preparo lo que voy a decir? No, yo vengo y les hablo de acá. No, esto no es la mañanera, hijo. Esto es el consejo de Dios. Tengo que procurar trazar con cuidado. Y lo hago para que tú puedas ser edificado en la fe. O sea, lo último que yo quiero que recuerdes son mis chistes. Mis chistes son el recurso que te rescata del sueño. Sean buenos o malos, en ambos casos funciona. Pero lo que quiero es que recibas su palabra. Esa es la principal manera en la que yo te voy a pastorear. Y dicho sea de paso, es la manera más efectiva de pastorear a muchas personas a la vez. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? O sea, no, el pastor nunca tiene tiempo para mí. Bro, te dedico mucho tiempo en la semana por 1 hora, todos los domingos, y un poco más de 1 hora los miércoles, estar aquí abriendo la Biblia. Entonces sí te dedico tiempo. No, pero yo quiero tomarme un café contigo. Bro, cuando quieras me tomo un café contigo. Carnita asada, por supuesto, tú la pagas, yo la aso, porque no me gusta el término bien cocido. No la vayas a echar a perder. Y lo he dicho muchas veces, espero que esta vez sí se entienda. ¿Ok? Lo voy a decir. No necesitamos ser amigos para que yo te pastoree. Necesitamos ser iglesia para que yo te pastoree. Tanto tú como yo. Ahora, por favor, nadie salga de aquí. El pastor dice que no somos amigos. No, espérate, bro. Si eso se da, gloria a Dios. Pero, ¿se entiende lo que estoy diciendo? La enseñanza. Es así, es la principal manera. La segunda manera en la que yo te puedo pastorear, consejo. No es que yo lo sé todo, ¿verdad? Pero Dios va a usar a la persona que coloca como pastor para ayudar a otra persona a identificar el llamado de Dios. ¿Qué decisiones debe de tomar? Y son solo eso, consejo, simplemente eso, consejo. Tercera manera de ayudarte, discipulados. Los discipulados son la manera en la que aquí en Semilla hacemos que una iglesia grande o mediana se vuelva una iglesia chiquita, porque son grupos pequeños.
Y es así como podemos cuidar de ustedes. Entonces, ¿quedó claro este punto? No dije que no somos amigos, ¿verdad? Ok. Pero ese es un enfoque secundario. Lo principal es esto. Lo principal es esto. De nada serviría que tú y yo comiéramos todos los días juntos si durante esta hora pues estás en Babilonia, ¿no? O en los brazos de Morfeo. No serviría. O si te doy un consejo y no lo escuchas, ¿no? Déjate pastorear, pues. ¿Estás de acuerdo? Escucho por ahí un me. Bueno, último punto, las oraciones de Pablo, versos 9 al 13, dice así, por lo cual, salud. ¿Qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro, subraya eso en tu Biblia, y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, subraya eso en tu Biblia también, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Dos observaciones sobre esta oración de Pablo. Lo primero, su oración era constante. Pablo lo expresa así: oraba por ellos de noche y de día. Es decir, Pablo veía en la oración algo esencial para servirle a otras personas, ¿no? Y ese es probablemente el ministerio más descuidado en la iglesia el día de hoy, ¿sabes? El ministerio de la oración. ¿Cuántos quisieran servir a Dios en el ministerio? Este es el ministerio por donde puedes partir. Es un buen punto de partida. Aún Jesús, esto me impresiona, aún Jesús, cuando sus propios discípulos fueron tentados, ¿recuerdas? Jesús les dijo: hey, el enemigo los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Y qué interesante que Jesús, o sea, siendo el autor y consumador de la fe, Jesús no dijo: por tanto yo declaro que tendrán fe inquebrantable. No, ¿qué hizo Jesús? Ya oré por ustedes. ¿No te parece súper revelador? Si alguien pudiera decretar cosas a favor de la iglesia era Jesús, pero lo que Jesús hizo fue orar por los suyos. Entonces la oración es algo esencial. Es más, el día de hoy, ¿qué crees que está haciendo Jesús? Está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Quieres un ministerio? Comienza con este. Es el ministerio más elevado, más necesario. Estoy convencido que es el ministerio que te va a hacer más semejante a Jesús, porque eso es lo que Jesús está haciendo el día de hoy. Bueno, Pablo era constante en su oración. Su oración era parte de su ministerio. Era la manera en la que servía a la iglesia, principalmente orando por ellos. En segundo lugar, la oración de Pablo era una oración muy específica. O sea, Pablo no estaba orando simplemente: Señor, bendice a los tesalonicenses. Amén. No, Pablo oraba de un modo específico y lo que él pedía era muy interesante. En el verso 10 observa cómo Pablo dice: orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y, dice ahí, completemos lo que falta a vuestra fe. Pablo tiene una única preocupación: que los tesalonicenses sean madurados en su fe. Eso es lo que significa completados aquí: ser llevados a la madurez, ser equipados. Incluso esta misma palabra que se traduce como completemos se usa en Marcos capítulo 1 para referirse al remiendo de las redes, ¿no? Es dejar algo en condiciones adecuadas para que funcione a su máxima capacidad.
Pablo está interesado en que la iglesia sea madura, y no solo en la fe, sino también en el amor y en la santidad. Esas tres son oraciones que tú y yo podemos hacer por nosotros, por nuestra familia, por nuestros hermanos en Cristo. Señor, trae a esta persona, o trae a esta familia, o trae a mis hijos, o tráeme a mí, Señor, a la madurez en la fe. Señor, que mi fe sea realmente una fe bíblica, que mi fe sea una fe madura. No quiero una fe infantil. Otra vez, teología de kinder, ¿no? Si estoy bien con Dios, me va a ir bien siempre. Esa es una fe débil. Es una fe que no está alimentada por la palabra de Dios. Oremos por esto. En segundo lugar, Pablo oraba que ellos maduraran en amor. Él mismo lo dice en el verso 12, que el Señor los haga crecer y abundar en amor. ¿Por qué? Porque el amor es la característica del cristiano, ¿verdad? En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. No importa, aun si fueras Winnie Pooh el día de hoy, es súper amoroso. Necesitas crecer en amor, porque Winnie Pooh no es Jesús. Ya es un gran avance, ¿verdad? A lo mejor pasaste de orco a Winnie Pooh. Dices, sí, ha crecido mucho en amor, pero Winnie Pooh comparado con Cristo, bueno, es un ejemplo solamente. Sí se ha entendido, ¿verdad? No estoy diciendo que eso. Lo último, Pablo ora para que maduren en santidad, y eso es muy interesante. Leamos el verso 13, por favor. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Y dice ahí, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Este versículo es una bomba atómica. Pablo está orando porque ellos sean irreprensibles en santidad delante de Dios. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Bueno, te lo hago sencillo. La santidad tiene dos aspectos, un aspecto posicional y un aspecto experimental, ¿no? Nuestra experiencia. El aspecto posicional simplemente significa esto, que si has confiado en Cristo, ya estás en una posición favorable ante Dios. Porque Dios te ha vestido con la justicia de Jesús, Dios te ve santo, ¿verdad? Dios te ha apartado para Él. Posicionalmente ya no eres el objeto de su ira justa, sino ahora eres el objeto de su amor, eres el objeto de su gracia, eres el objeto de su atención. El aspecto experimental de la santidad es cómo tú y yo vivimos todos los días a la luz de eso, a la luz de esa posición. Y lo que Pablo está orando aquí básicamente es esto, que los tesalonicenses tengan tan claro el futuro que les depara junto con Cristo, que eso afecte su pureza en el presente y cómo viven en el presente. Esto es congruente con lo que la Biblia enseña con respecto a la venida del Señor. Estar atentos a su regreso, estar expectantes de su segunda venida, estar anhelantes de verlo, va a impactar cómo vivimos el día de hoy. Juan lo dice en estos términos. En primera de Juan capítulo 3, versos 1 al 3 dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y mira el verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice ahí? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Lo que Pablo está orando aquí es que la expectativa del regreso de Jesús afecte la vida cotidiana de los tesalonicenses, especialmente ese momento particular de sus vidas en el que están siendo perseguidos por causa de su relación con el Señor.
Piénsalo de esta manera, es como el pastor Alex Aguad lo dice. Él lo dice de un modo increíble, dice así: la vida cristiana no moldea el futuro desde el presente. Nosotros lo vemos así, ¿no? Como estamos moldeando el futuro desde el presente. Y dice Alex Aguad, la vida cristiana no moldea el futuro desde el presente. La vida cristiana presente es moldeada por el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Hay un futuro garantizado para ti. Aquí está. Dice aquí, irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Notaste la siguiente palabra? Con todos sus santos. Esto no está hablando del rapto, está hablando de la segunda venida, cuando tú y yo regresaremos junto con Jesús para reinar en este mundo. Eso es lo que nos espera. Y Pablo está orando que ellos puedan vivir en el presente a la luz de esa realidad futura. A cada segundo que pasa, estamos más cerca de nuestro encuentro con el Señor. ¿Cómo enfrentarías tus pruebas? ¿Cómo enfrentarías tus tentaciones? ¿Cómo enfrentarías lo que estás viviendo el día de hoy si permitieras que esta realidad impacte tu corazón? Porque esta es una realidad. Eso es lo que a ti y a mí nos espera. Vivieron felices para siempre. ¿Cómo ves? ¿Te gusta? Pablo dice, oro por esto, que esta esperanza afecte sus vidas el día de hoy. De modo que ustedes vivan santamente. ¿Qué significa vivir santamente? Vivir fieles con Jesús, fielmente para Él, siendo leales a Él. Él es aquel que va a regresar por su novia a la iglesia y tú y yo somos esa novia. Seamos fieles al Señor. Esa es la razón para ser fieles. Él vuelve y viene con el vestido para nosotros, vestido limpio y resplandeciente. Esa es nuestra esperanza y esa es nuestra seguridad. ¿Oramos? Señor, gracias por esta porción de tu palabra que nos recuerda que tú ya nos has suplido lo necesario para estar firmes en nuestra relación contigo. Gracias por la iglesia, Señor. Gracias por los ministerios. Gracias por cada colaborador. Señor, la mies es mucha y los obreros son pocos. Te rogamos que envíes más obreros a tu mies. Te rogamos, Señor, que podamos como iglesia echar mano no solo de estos recursos que tú has puesto en nuestras manos para nosotros, sino para otros también. Señor, que hagas de cada uno de nosotros personas capaces de llevar a otros a la madurez, de afirmar a otros en su relación contigo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por cada tiempo que nos regalas juntos como iglesia. No es un tiempo sin sentido, Señor. Tú anhelas hablarnos, equiparnos, instruirnos a través de tu palabra. Danos un corazón diligente, Señor, para recibir, retener tu verdad. Y Señor, gracias por el recurso de la oración. Permítenos, Señor, orar esperando tu regreso, y te rogamos, Señor, que avives en nuestros corazones el anhelo y el deseo de encontrarnos contigo. Gracias por tu palabra una vez más, Señor. Amén.